Hola, muy buenas tardes. En nombre de Casa Bonsai y de Librería Gorilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de cómo llegamos aquí de Luis Farías. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Luis Farías, con Salvador Camarena y Raudel Ávila, que se va a incorporar durante el evento. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Nos dejaron solos. Aquí estamos. Muy buenas tardes a todas, a todos. A quienes nos siguen también a través de YouTube. Estamos en YouTube, ¿verdad? ¿O estamos grabando? Estamos en vivo. Estamos en vivo en YouTube también. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Salvador Camarena, soy periodista. Mi mamá no lo sabe, por favor, no la desengañen. He podido ocultar eso desde el 94 que me vine a la Ciudad de México. Entonces, no, soy periodista, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes en el diario El Financiero de lunes a viernes, en el diario El País los miércoles y los sábados. Y por ahí tenemos también podcasts, si quieren escuchar escándalos mexicanos. Hay un podcast que se llama Dramamex, aquí termino la publicidad. Vamos a hablar de Luis Farías Mackay y su libro Cómo llegamos aquí, pero bueno, un poco para que vean desde dónde voy a tratar en mi intervención de hablarles del libro de Luis. Denme un segundo. Perfecto. Bueno, si a mí se me hubiera dado la oportunidad de estar en aquellos tiempos en que la pugna taurina, ya no está bien hablar de tauromaquia, pero solo me distraigo un momento porque nos dejó algo de cultura popular, sabiduría popular, en que la pugna taurina era entre Lorenzo Garza, el ave de las tempestades, y Fermín Espinosa Armillita, pues yo hubiera sido garcista, perdón, el caos, el arrebato y eso me simpatizan más que la seriedad que tenía el maestro Armillita. Y sin embargo, leyendo el libro de Luis, me acordé de Armillita, porque si por alguna razón este libro no tuviera el éxito comercial, los lectores masivamente que se merece, lo que sí me queda muy claro es que va a ser un libro, como decían del maestro Armillita, de él, de torero era un torero para toreros, los toreros aprendían mucho viéndolo a él, aunque el público no lo apreciara. Y este libro de Luis es un libro de un escritor para escritores, de un historiador para historiadores, de un politólogo para politólogos. Entonces va a tener, le auguro, un gran éxito en ese diálogo que él ha iniciado y que de hecho se advierte desde las páginas mismas, porque el volumen, y nunca mejor dicho eso del volumen, porque vean lo voluminoso que se aventó Luis aquí, el volumen dialoga con otros libros. Algo que para empezar destacaría es que es un libro que dialoga con muchos libros, dialoga con libros de Scherer, de Monsiváis, por supuesto, de Enrique Krause, de Jacinto Rodríguez, periodista que ha trabajado mucho en el 68, y en temas de la prensa, y sin lugar a dudas dialoga con el libro de su padre, de Luis M. Farías, y con el archivo, y de ahí empieza otra cosa que destacaría, con el archivo de su padre que no conocemos, y él generosamente nos va abriendo y lo va incorporando a la reflexión que hace a partir de la provocación que dice. ¿Qué es el elemento que elige Luis para explicarnos cómo llegamos aquí? Elige el 68 y revisita pues sí, uno de los mitos fundacionales de nuestra política, de nuestra incipiente democracia, de nuestra búsqueda de los derechos, de nuestra pugna con el poder, de las relaciones de la prensa con el propio poder. Y a partir de ahí, Luis nos propone un recorrido de todos los fantasmas que no hemos exorcizado, del limbo donde habitamos, porque somos la pesadilla de Gustavo Díaz Ordaz. O sea, Luis, gracias por eso, no me lo voy a poder olvidar nunca, o sea, que soy parte de una pesadilla de ni más ni menos Gustavo Díaz Ordaz. Estamos aquí frente a un libro que además cae en una actualidad que a mí, si ya el volumen no fuera de suyo interesante, precisamente por la perspectiva histórica que nos plantea, es de una actualidad, porque hoy por hoy estamos gobernados por una presidenta que se define como la hija del 68, como una hija del 68. Esto no había pasado, ahora sí que, si bien hay también en el libro la reflexión sobre las reivindicaciones que se quiere hacer del 68 por otros personajes políticos, la presidenta sí lo dice en su misma biografía, que ella se siente, se
se define como una hija del 68. Y es un libro que cae justo en la discusión de una presunta, probable, temible, reforma, temida, temible, no sabemos qué va a hacer, reforma electoral, que es también un eje que atraviesa este volumen, esta reflexión que hace Luis. Y ni más ni menos es un libro que también nos recuerda los vericuetos de las sucesiones, porque Luis lo que hace es establecer a partir de mucha documentación y mucha reflexión, los 3 68, o sea, las 3 cosas que definen al 68, o los 3 elementos con los cuales podemos entender esa tragedia en la represión, esa ruptura del sistema, esas traiciones que se vivieron dentro del mismo régimen. Y entonces lo plantea en 3. El 68 de la sucesión, el 68 de los estudiantes y el 68 del ejército. Cada uno de esos capítulos es muy provocador y les invito mucho a asomarse a cada uno de ellos. Luis plantea que no se entienden, o que la mayoría de las cosas que al final pasaron en el 68, en la toma de decisiones de ese verano prácticamente, es a partir de la clave sucesoria que estaba en pugna, de qué le escamoteaban de información al presidente Díaz Ordaz, quién se la escamoteaba, con qué propósitos, en qué choque de los posibles sucesores. Y si ustedes están pensando en Luis Echeverría Álvarez, son ustedes, no soy yo ni Luis, los que tenemos también, eso es otro fantasma que nos habita en estas páginas. Entonces, la sucesión es una de las explicaciones de lo que derivó o lo que provocó que un presidente tan hábil, tan avesado políticamente, tan preparado para el poder por muchos años en los pasillos de aquel régimen, en un momento dado estuviera con información muy mala, muy inconexa y además muy poco confiable incluso para él. Y aquí Luis nos va planteando por qué teníamos un presidente literalmente como perdido en los pasillos, en la soledad del palacio y tomando decisiones a partir ya incluso de una serie de temores sobre su propia integridad. El otro 68, el de los estudiantes, es como el 68 bonito, el 68 romántico, el 68 que partía también de una ruptura en un mundo que estaba habiendo grandes cambios, donde nace prácticamente, y Luis lo expone, la globalización, es decir, donde la penetración y los alcances tecnológicos a través de la televisión, para empezar, ayudan a entender cosas que están pasando muy lejos en tiempo real, a atestiguarlas, y que hay una generación, particularmente el presidente Díaz Ordaz, que no entienden ese cambio, que no entienden ese movimiento, sino desde la paranoia, y entonces eso está bien, pero también nos plantea el autor, hay en ese romanticismo una cosa no acabada y además una autocrítica no realizada. O sea, ni eran, digamos, por ahí hay una cita de, nunca pidieron democracia, pidieron una serie de cosas, pero no es, le hemos hecho a posteriori una narrativa, un movimiento que terminó de una manera también muy poco, no maduró, y entonces a partir de ahí, esto de los estudiantes han sido también pastura para la demagogia de muchos políticos, es algo que también plantea el autor. Y finalmente, muy provocador, lo que plantea también Luis en torno a el 68 del ejército. Entonces, el 68 de la sucesión, el 68 de los estudiantes y el 68 del ejército. Y prácticamente, Luis, y de eso quiero que sí, ahorita hables un poco, lo ves en la clave de un golpe de Estado dentro del propio ejército. Es decir, un golpe dentro de las fuerzas, y además la fuerza, quizá la única constante que tenemos es en estos últimos 100 años, en donde la institución armada vive un quiebre, es víctima de unas pugnas y, por supuesto, hay todavía información, piezas que nos faltan para entender quién hizo qué y cómo. Entre esas cosas destaca Luis, que no se haya abierto al día de hoy y su padre fue una persona que pudieron haber consultado para esa determinación, el archivo de Díaz Ordaz, que todavía es una pieza, por ejemplo, que el público no ha tenido acceso. Enrique Krause, como historiador, tuvo acceso y él hizo su propia lectura y compartió lo que, pues no sé si lo que le permitieron o lo que pudo o lo que pactó, eso no nos queda claro. Pero esto que dice Luis, esta provocación que hace, qué bueno que llegas a rescatarnos, o sea, ya no sabía qué decir. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes. Esto que hace de decir que dentro del ejército hay un golpe es tremendo en términos de la posibilidad de que hubiera, que si ya vemos eso como un trauma, que todavía, si no nos lo explicamos, hablando de la actualidad del propio libro,
cuando el ejército ha venido, las Fuerzas Armadas en general, no solo el ejército, han venido desde el 2018, como es obvio para todos los que están aquí presentes, acumulando más poder, más tareas, más visibilidad, o incluso se ha venido reformulando su presencia dentro de las instituciones, es más urgente aún explorar esta tesis que dice Luis, que hubo un intento, un golpe dentro del propio ejército y que no se ha desentrañado suficientemente. Con estos 368 y con lo que reitero que es muy pertinente por su coyuntura, cuando tenemos una presidenta que desde la izquierda reivindica ser hija del 68, cuando uno de sus primeros actos es el 2 de octubre, porque ella, como ustedes recuerdan, empieza su gobierno el 1 de octubre, y el 2 de octubre hace una ceremonia en Palacio Nacional para también traerse hacia así ese movimiento. Y cuando lo hemos visto que la Comisión de Verdad que se instaló en el sexenio pasado tuvo toda la resistencia del ejército para no aportar los documentos que se le pidieron, es decir, incluso ya dentro del gobierno de López Obrador no se pudo avanzar lo suficiente o lo deseable en torno a saber qué pasó en la Guerra Sucia y, por supuesto, en el 68. Entonces tenemos otros parámetros para leer y agradecer este libro. Que esta presidenta va a tener que explicarse. No creo que te vaya a leer, Luis, lo siento. Me encantaría que te leyera. Es más, me encantaría que alguien del gobierno te leyera. Tampoco estoy muy espera. Bueno, no voy a caer en la provocación, pero bueno. Pero en todo caso, aquí hay claves también para esta presidenta en lo otro que tú también mencionas, Luis, en la sucesión, en la reforma electoral. Una cosa interesantísima es cómo planteas y recuperas a Jesús Reyes Heroles, no solo como cuando empiezan a darse las reformas electorales, la clásica del 77, no solo eso, sino cuando el régimen empieza a decir necesitamos legitimidad, pero esa legitimidad que se construye solamente para instalar lo que tú llamas una nueva casta. Una casta que al final se privilegia a sí misma, es endogámica, es simbiótica y no es ciudadana, que es uno de los grandes reclamos que tiene Luis aquí, que a pesar de todo, el tramo del 68, el que en ese año aprendimos a no callar, es una de las frases que dice Luis. A pesar de eso, no hemos creado ciudadanía. A pesar de eso, seguimos siendo, pues pasamos de un sistema con caudillos regionales, con generalotes y luego con civilotes, porque ahora sí que tampoco es que al ser civiles, tampoco era que, uy, ya nos quitamos de los peores rasgos de una condición, digamos, de los militares, en términos genéricos, sino que a los civiles también nos han quedado de ver desde la presidencia y otros espacios de poder. Me gustaría ir cerrando con esto, para pasarle, por supuesto, a Rodel la palabra. Hay otro elemento, por supuesto, que hoy tenemos que revisar, porque ya se han publicado en los días recientes, quizá ustedes leyeron a Jorge Cepeda hace una semana, y ya han venido incorporándose otras voces, bueno, que es tiempo de que la presidenta empiece a preparar la sucesión. Entonces, cuando pone Jorge Cepeda, una persona que ha estudiado mucho al obradorismo, dice que hay dos finalistas. Cepeda incluso dice que pues, la decisión importante es otra vez la interna morenista, porque él no ve ningún candidato posible de la oposición. Yo creo que eso segundo es muy prematuro o muy aventurado, falta mucho, pero no estaría tan en desacuerdo en que los dos punteros son Marcelo Ebrard, un priista que también viene de una cultura que conocemos bien aquí a partir del libro, y ni más ni menos que Omar García Harfuch. Me parecería injusto y además absolutamente insostenible metodológicamente decir que porque es nieto del general Marcelino García Barragán, aquí descrito en muchas páginas, sus vivencias, sus reflexiones, o hijo de Javier García Paniagua, Javiercito, como le llamas por aquí, en esta cosa que se le volvió problemática al propio general, del hijo de quien estaba al frente de las Fuerzas Armadas en el 68, y por supuesto Omar García Harfuch. Él no conoció a su abuelo, entonces tampoco podemos decir que su abuelo, entonces él trae una genética ahí, comillas, represora, estas cosas que luego uno lee que uno dice, qué fácil es ser periodista hoy en día, mira lo que uno puede publicar y no pasa nada. O pues convivió 15, 16 años con su padre, sin duda es posible, pero lo que no va a poder escapar, creo, Omar García Harfuch, desde la gran condición de la confianza que le ha depositado la presidenta, desde los resultados cuestionables, discutibles, pero los resultados y el cambio de modelo de combate anticrimen que se está presentando,
y desde la figura que ha venido ganando espacio mediático para convertirse en un precandidato, en la opinión pública al menos, sí van a tener que leer este libro y muchos libros como este, para también luego en un debate público decirnos qué piensa del 68, qué piensa de la participación, ahí sí, de su abuelo, y qué piensa de la participación de su padre en el PRI, en la Dirección Federal de Seguridad, en la Secretaría de Gobernación de aquellos tiempos, y entonces para saber cómo visualiza el poder. Eso va a ser algo que también a partir de este libro, que hace todo un recorrido, una de las grandes, creo que deficiencias que tenemos en México es que no hay libros, por supuesto, que exploren mucho la figura de Javier García Paniagua, la figura también de Marcelino García Barragán, son, porque coincido con la tesis que nos plantea aquí Luis, son personajes muy importantes de una etapa de la que no nos hemos podido sacudir, de la que no hemos evolucionado entre todos, de que a pesar de los gobiernos de las alternancias y los esfuerzos por darnos una democracia electoral, nunca llegamos a una democracia, y tú lo planteas también, Luis, que fuera, digamos, digna de ese nombre, más allá de ir a las urnas a renovar gobernantes. Y en este libro, finalmente, yo diría que además de ponderar la riqueza de anécdotas y de detalles, la generosidad, reitero, que tienes al abrir el archivo de tu padre, no solo el libro, que es un clásico, sino el archivo que tú has tenido acceso, y por ahí se perdió uno, y entonces cuando llegué a esa página, pues, se perdió uno en una mudanza. Ahorita nos cuentas algo de eso. Pero está lleno, para los que somos aficionados a las librerías de viejo, a andar buscando estos volúmenes que nos ayudan, o eso creemos, a conectar algunos de los puntos de lo que hoy vemos y no sabemos por qué estamos viendo lo que estamos viendo. Finalmente también aquí hay otras reflexiones que van a seguir siendo pertinentes. Si el ciclo se termina de dar toda la vuelta 100 años después, ¿será que vamos a tener con Morena nuevos cacicazgos regionales para poder tener una gobernabilidad ahí en los límites o linderos de la legalidad, la alegalidad, la ilegalidad? Es decir, si la historia nos condena a repetirse, vamos a tener como cuando después de Calles momentos donde se fueron repartiendo espacios de la República, pero pues para que hubiera reglas que por lo menos contuvieran, digamos, o garantizaran cierta gobernabilidad. ¿Qué va a pasar con la UNAM? Que aquí mismo planteas que fue un botín, que todos querían meterle mano. El grupo hoy en el poder también quiere meterle mano. ¿Qué va a pasar con la inteligencia del Estado? Aquí planteas varios de los defectos y de las lógicas que nunca maduraron sobre lo que debería ser la inteligencia al servicio del Estado, no al servicio de un partido o no al servicio de un presidente. Y por supuesto, me parece que es dado preguntarse si la presidenta leyera este libro, ¿qué aprendería del terror que desarrolló Gustavo Díaz Ordaz a que su entorno le traiciona, a que nunca tiene al final de cuentas la información? Antes Jorge Castañeda platicaba de si Marcelo Ebrard es un jugador confiable en este momento en las negociaciones con el TEMEC, porque tiene todos los incentivos para seguir siendo un precandidato y como tal tiene incentivos humanos, no necesariamente a nivel de estatura de Estado, tiene incentivos o tendría incentivos para edulcorarle la información a la presidenta a modo de que él quede como bien parado, como se dice coloquialmente, y entonces es una cosa que ahí retomaba Jorge Castañeda también de un libro que está circulando ahora de José Ramón López Portillo, en las sucesiones es bien importante la calidad de la información, y aquí tú también lo planteas. Reitero mi agradecimiento por la posibilidad de estar aquí hoy frente a ustedes, el honor que siento que me hayas invitado, Luis, y por supuesto, el volumen que tenemos es riquísimo en su mirada, en su profundidad, en el esfuerzo que hace por explicarse y explicarnos lo que está pasando hoy. Es un poquito pesimista, Luis, no lo niego. O sea, hay un momento que hay que ponerse a leer o irse a Netflix a ver una cosa así trivial para no concederle todo el ánimo de cierto panorama sombrío que nos plantea Luis, pero a final de cuentas creo que es muy redondo en los ejes que plantea de cómo lo que estamos enfrentando hoy ni empezó literalmente en el 2018, ni necesariamente veníamos de un gran momento antes del 18, pero que si la tarea no se hace y que seguimos sin crear ciudadanía y si seguimos nada más viendo la democracia en términos electoral, en términos de esas citas que renuevan gobernantes, pero no crean
una mejor sociedad, estaremos condenados a preguntarnos una y otra vez cómo llegamos aquí y revisando cómo no resolvimos ni en el 68, ni en el 71, ni en el 88, ni en otra serie de momentos traumáticos, lo que es nuestra obligación para que las siguientes generaciones puedan aspirar a un mejor México. Muchas gracias, Luis. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Yo empiezo por pedir una disculpa al autor, a Salvador Camarena y al público por mi tardanza. Hice 2 horas de Polanco aquí, no lo puedo creer. Pedí un Uber a las 4:30, estaba en una comida de festejo de un colega de Camarena, cumplió años Macario Schettino, y no podía faltar. Entonces hice 2 horas literalmente. Bueno, 1:45 porque tardó 15 minutos en llegar el Uber. No es una excusa, pero se merecen una explicación. Entonces pido una disculpa por la descortesía, en primer lugar al autor, a mi colega y al público. Dicho esto, así como vengo de una celebración, llego a una celebración. Yo creo que este es un libro que hay que festejar, un libro muy importante en la coyuntura política actual, entre otras cosas porque nos ayuda a revisar nuestro pasado desde una perspectiva muy original. Este libro arranca en el 68, pero no se hace eco de la interpretación tradicional del 68. No es el 68 mítico, heroico, emocionante que llevan vendiéndonos décadas. Es un 68 mucho más conflictivo y mucho más interesante desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de la política. Es un 68 recogido a partir de testimonios como los de Ángel Verdugo, un protagonista de aquellos años, testimonios como los del doctor Newman, que nos acompaña hoy, y testimonios, desde luego, como ya señalaba Camarena, del padre de Luis. Esto hace del libro una obra muy rica. Yo creo que este libro no es un libro, sino muchos libros. Y creo que es la única crítica que le haría. Me parece que este libro debió publicarse como varios libros, porque será difícil que llegue a las masas, digamos, por su grosor. Yo hubiera querido que fuera mejor 2 o 3 libros para que le llegara más gente, porque el tamaño quizá asuste a mucha gente. Pero yo vengo a decirles hoy que por favor no se asusten, compren y lean este libro, porque es fundamental para entender nuestro pasado bajo una perspectiva mucho más inteligente y más crítica que la que nos han vendido hasta ahora. Es un libro sustentado no solamente en testimonios, sino interpretaciones académicas de gente como Rogelio Hernández, verdadero especialista en el estudio de la élite política mexicana, en los propios testimonios de Luis y en los testimonios obviamente de su padre, que si bien, como todos saben, publicó un libro, pues no sé si llamar de memorias, pero autobiográfico sin duda, también incluye nuevos testimonios desprendidos, como dijo Salvador Camarena, de su propio archivo y más aún, para mí lo más interesante, de anécdotas personales que el autor vivió con su padre. A mí este libro me recuerda mucho a aquel que hizo Juan Villoro, de su relación con su papá hace poco. A mí me parece un tema muy interesante en el contexto mexicano, la paternidad y la relación con su hijo, pero más aún en el caso de una familia eminentemente política como esta, si bien no reivindica una cosa que a mí me interesa mucho, que es la microhistoria, como le llamaba el maestro don Luis González. Luis Farias Mackay no se ocupa tanto, o como yo hubiera querido, de la historia de Nuevo León, de la que su padre fue protagonista esencial, pero se ocupa de la historia nacional con un enfoque, como ya decía, originalísimo. Entonces, la interpretación del 68, perdón, empieza no solamente desde los testimonios, desde los archivos y desde los libros, sino que empieza desde lo internacional.
que es una cosa que pocas veces se ve en México. Los autores mexicanos suelen ser muy obsesivos de mirarse el ombligo, de la cuestión doméstica, pero el libro de Farías reconstruye el 68 como algo mucho más amplio que una circunstancia mexicana. Lo reconstruye como parte de un movimiento internacional, de una inquietud generacional en el planeta, o si no en el planeta, por lo menos en Occidente. Por lo menos así lo entendí yo, y me parece que es, por lo tanto, una perspectiva originalísima, ¿no? Y que debe ser atendida por el público. Ahora bien, no es el 68 el único tema del libro, por eso decía yo que son varios libros. Hay aquí una explicación del sistema político mexicano, de su evolución, pero sobre todo de las cosas que no suelen verse desde afuera para uno como espectador o como analista, sino de estas cuestiones que solamente pueden ver y se enteran los protagonistas, como el padre de Luis o el propio Luis. Cuenta él un encuentro que tuvo junto con su padre, con Díaz Ordaz en Nueva York, que a mí me dejó muy impresionado. Ojalá lo lean, no se los voy a platicar aquí para que sea el pretexto de que ustedes compren el libro, pero realmente es muy interesante porque a mí me revela un Díaz Ordaz absolutamente desconocido. Un Díaz Ordaz jocoso, un Díaz Ordaz de buen humor, un Díaz Ordaz inteligente, un Díaz Ordaz perspicaz, simpático incluso, ¿no? Completamente opuesto. Creo que estás exagerando. Completamente opuesto a la perspectiva. Por lo menos esa impresión, y porque además por eso digo que el libro es diferente, ¿no? Yo nunca hubiera pensado así en Díaz Ordaz. Y sin embargo, hay también una anécdota de León García Soler, el periodista, fascinante, donde les dice a un grupo de amigos en una comida, me parece, donde les dice cómo Díaz Ordaz, siendo el más grande político de su generación, en el 68 no hizo política. El más grande político no hizo política. Hay ahí una reflexión que da para un libro completo, ¿no? Entonces, toda esta historia que a mí me resulta fascinante de las intrigas del gabinete y sobre todo el papel de Echeverría como el gran conspirador que busca aprovechar el 68 para hacerse de la presidencia de la República, lo vuelven sin duda un libro, insisto, muy original. Por eso, nada más por eso valdría la pena, pero no solo por eso vale la pena. Hay también una reflexión sobre México, de dónde viene y a dónde va, ¿no? Esto es de fondo lo más importante, porque si ustedes no son como un servidor o como Salvador, recolectores de anécdotas para sus columnas periodísticas o para amenizar las fiestas, les sirve, sin duda que les sirve para pensar esta cosa que llamamos México. ¿De dónde viene? ¿Por qué evolucionó así? Yo nunca había pensado el tapadismo con la perspectiva que nos aporta Luis. Es realmente interesante. Él dice que el tapadismo no fue un invento o una gran creación concebida de antemano por los priistas, sino una necesidad frente al caciquismo, puesto que los caciques querían hacerse del poder nacional y no solo del regional. El presidente Ruiz Cortines se vio forzado a intrigar, a engañar, a manipular y hasta seducir, ¿sí? Para que estos poderes locales no llegaran a la presidencia, sino que llegara una perspectiva acorde, obviamente, con la del presidente, pero que tuviera un horizonte nacional y con suerte internacional. Una cosa rarísima en México, pero necesaria, dada el contexto de poder de los caciques locales. No sé si, perdón, si Salvador ya habló de esto aquí. Un poquito. Ese contexto de los caciques locales hacía necesaria
en cierta medida, la intriga del presidente Ruiz Cortines, que es recordado como el hombre astuto por excelencia del sistema priista. Hay que ver la biografía de Juan José Rodríguez Prats sobre el presidente Ruiz Cortines y parece emparentada con esta interpretación que nos regala Luis Farias. Bueno, no la regala, compren el libro. Entonces, no sé cómo voy de tiempos, creo que ya me excedí, ¿verdad? Entonces, lo único que les quiero decir es que el libro está lleno de sorpresas, de cuestiones interesantes, más allá de lo anecdótico, que les va a hacer replantearse cómo ven al país y a su sistema político, ¿sí? Entonces, de verdad aprovechen la oportunidad de leerlo, de explotarlo. Yo le insisto a Luis, si es posible que saque una versión condensada para el público más amplio, porque esto de 645 páginas intimida a cualquiera. Pero fuera de eso, de verdad, es una obra maestra que es fruto de las reflexiones y no solo del intelecto del autor, sino de su propia experiencia política, porque también de paso narra experiencias personales como presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, creo, del PRI, que ayudan a entender mejor todo lo que nos va describiendo en este libro. Entonces concluyo. Insisto, por favor, lean este libro y reconsideren la perspectiva que han tenido de la historia de México, de sus presidentes y del sistema político para tener un horizonte de futuro mucho más amplio y más interesante. Agradezco a Luis la invitación, pero sobre todo agradezco que haya decidido compartir con el público el archivo de su padre y sus propias reflexiones. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Rodel. Gracias, Salvador. Es un honor tenerlos aquí. Les agradezco a todos su presencia. Quiero agradecer a la editorial y librería Bonilla que nos reciba en esta su sede. Agradecer también a Editorial Bonsai, que es la editorial de mi libro, a mi editor, Aldo Rosales, verdadero héroe de este ejercicio. Muchas gracias, Aldo. Y no quise improvisar el día de hoy, preparé unas notas y, si me permiten, voy a darle lectura. En una presentación del libro que hice en Monterrey, alguien me preguntó por qué había sido tan extenso y detallado el apartado del 68. Y fue hasta ese momento en que me di cuenta que era algo que me debía a mí mismo. Si bien yo fui un testigo juvenil del 68, no puedo decir que haya sido un autor. Pero además, terminado el 68, este fue objeto de una privatización mitológica que persiste incuestionada. Paradójico porque en el fondo lo que hicieron fue lo mismo que entonces criticaron al sistema político. Monopolizaron la historia como si los fenómenos sociales no fuesen en sí mismos orgánicos, contradictorios, complejos, confusos, interdependientes y compartidos. Ahora bien, los juicios y las condenas morales suelen ser expresiones de espíritus limitados que así imponen maniqueísmos extremos que reclaman para sí una supremacía trascendente e inamovible, propia solo de una supremacía y justicia divina. Sin menoscabo del oprobio, el dolor y la violencia de que se hubiese podido ser objeto, hechos que sin duda marcaron y enseñaron a muchos, el victimismo, tenemos que aceptarlo,
no necesariamente dota de supremacía ni de virtud. El problema es cuando de su atalaya se sojuzga la pluralidad a la simpleza. Se trazan perspectivas ciegas, se señorea, se falsifica, se silencia y amuralla. Igual sucede con los victimarios, que aducen ficciones históricas, conquistas ideológicas e imperativos políticos categóricos. Ambos extremos se dan la mano en un páramo de incomprensión. Como sea, el 68 fue de alguna manera privatizado y solo sus dueños gozan de fueros para consagrar, autentificar, juzgar y premiar. Por igual, para apostatar e imputar pecados, penitencias y hasta infiernos. En los meandros, también multifacéticos, del mundo gubernamental, hubo juegos y felonías que unos trataron de mimetizarse con lo que en gran parte provocaron, y otros prefirieron darle la vuelta a la página y seguir como si el abismo no se hubiese ahondado bajo sus pies. El 68 no tiene por qué olvidarse, es cierto, pero sí tiene que resignificarse. El 68 requiere comprensión para que fructifique, porque no ha logrado fructificar. El 68 no fue un solo 68. Fue, como todo México, crisol calidoscópico. No hay un solo grupo de víctimas ni otro de victimarios. El 68 para mí fue el derrumbe multifactual del sistema político mexicano, producto de un pacto militar postrevolucionario diseñado para conservar el poder sin matarnos en el camino. Tanto. Pero fue un arreglo de poder y de control del poder. No un sistema, una organización, procedimientos, acuerdos para resolver nuestras contradicciones y superar nuestras prostraciones. Entonces, cuando la nueva realidad nacional exigió soluciones políticas en 1968, el sistema no pudo otorgarlas porque nunca estuvo diseñado para eso. Entonces, debimos de cambiar y no lo hicimos y aún no lo hemos hecho. Hoy los que se ostentan como herederos universales del 68, el 68 mexicano, nos abisman en un infierno aún más profundo, infuncional y peligroso. Nunca comprendieron las lecciones con las que revistieron sus imposturas. En el fondo sufrimos el miedo al pasado. No queremos escucharlo, queremos dictarlo. Nos negamos a verlo a los ojos, aunque como Edipo terminemos sacando los nuestros. Para una gran mayoría, ya todo está dicho y dicho para siempre. Y como todo lo que está fijo, mata. Hemos perdido el hambre de devenir. Tememos más al futuro que al pasado. Uranga, por cierto, un autor de esta editorial Bonilla, qué bueno que estén recuperando a Uranga. Uranga, que fue un personaje muy importante en el 68, nos dice que el pasado no tiene una enseñanza única e inamovible. Es una veta interminable a la que todas las generaciones tienen derecho a acudir, como al oráculo de Delfos, hacerle las preguntas de su circunstancia y devenir. Pero hasta hoy, nadie se ha atrevido a hacerlas. Preferimos la nada a lo incierto.
preferimos creer a comprender, autoflagelarnos que a comprendernos. Como decía Octavio Paz, no nos queda más que la desnudez o la mentira. Con eso termino estas notas y no sé si tengan algún comentario. Aprovechando la instancia de que el autor se encuentra acá, si alguna persona del público se hace algún comentario, pregunta, consulta, hay micrófono disponible. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí sí me gustaría hacerle un poco una pregunta de la hipótesis que ahorita lanzó Raudel, porque justo estaba leyendo el libro de Juan José Rodríguez Prat sobre la vida de don Adolfo Ruiz Cortines. Y en su presidencia narra que don Adolfo sí pudo remover a distintos gobernadores, y justo el instrumento que él enviaba para negociar esa remoción de gobernadores era el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, en ese entonces don Adolfo Gustavo Díaz Ordaz. Yo quisiera así preguntarle si usted tiene, pues no sé, nos puede adelantar un poco de su hipótesis acerca por qué este político tan experimentado y tan sagaz que llegó a ser, pudo haber abandonado todo ese cauce de prácticas políticas y dejar que, bueno, la hipótesis que todo el mundo conoce es que su entonces secretario de Gobernación tomara las riendas del asunto. Bueno, eso sería mi pregunta. Gracias. La pregunta es muy pertinente. Empiezo por una anécdota que a mí me la contó, bueno, yo se lo vi a Díaz Ordaz. Díaz Ordaz acababa de ser senador de la República, entra Ruiz Cortines a la presidencia de la República y lo quiere nombrar director jurídico de Gobernación. Y Díaz Ordaz estaba muy molesto y se va a Puebla y decide poner su despacho de abogado y retirarse de la política, porque consideraba que era un insulto que lo nombraran director jurídico. Y entonces, don Adolfo, que era muy taimado, mandó llamar a uno que fue gobernador de Michoacán, muchos años después, se me va ahorita el nombre, y le dijo, oiga, yo sé que mañana va a andar usted por Puebla. No tenía pensado ir a Puebla en un año. Sí, señor presidente, que se lo ofrece. Bueno, pues miren, si es como a las 4 de la tarde, tiene tiempo de tomarse un café ahí en los Portales y se encuentra a Gustavo Díaz Ordaz. Dígale que si acaso tiene vuelta el próximo martes y anda aquí por Los Pinos o Palacio, el Castillo de Chapultepec, que se dé una vuelta, como a las 6. No sé si salió directo a decirle a Díaz Ordaz, pero me pasa a las 6. Entonces contaba don Gustavo que, ¿qué le digo, no? Le voy a decir que estoy muy mal de salud. Y entonces entró arrastrando los pies, cabizbajo, quejándose. Y don Adolfo pega un golpe en la mesa y dice, carajo, licenciado, qué bien se ve usted. Y entonces don Gustavo dice, no, señor presidente, con usted no se puede. No quiero ser director jurídico. Dice, ¿para qué es bueno? Ahora se chinga. Fue director jurídico, a los 2 meses fue oficial mayor, manejó la Secretaría de Gobernación todo ese sexenio, luego fue secretario de Gobernación y luego fue presidente. Es decir, si don Adolfo no lo hubiera traído de regreso, posiblemente no hubiera sido presidente. Ahora, era un secretario de Gobernación muy diferente. No es lo mismo ser secretario de Gobernación y artífice de las instrucciones que te da el presidente a dar las instrucciones. Y sí, fue un hombre que manejó muy bien las cañerías del sistema.
Para eso era gobernación y eso lo manejaba muy bien. Pero ya como presidente enfrentó una circunstancia muy diferente, y que es lo que yo planteo al inicio de mi libro. El 68 cambió el mundo. Hubo un quiebre de generación y un quiebre de época. Y el sistema político no estaba diseñado para ese quiebre. ¿Sabes? Estaba diseñado para el control político, pero no para hacer política, y menos para procesar conflictos sociales, porque recordemos que el sistema era un sistema corporativo. Entonces tú hablabas con los líderes campesinos, hablabas con los líderes magisteriales, hablabas con los líderes obreros, hablabas con el sindicato empresarial, pero ¿con quién hablaba el gobierno? Con los estudiantes. ¿Quién era el cuerpo colegiado, corporativo, con el que se pudiera negociar? Pero además, Díaz Ordaz le tocó vivir su sucesión como presidente. No es lo mismo vivir la sucesión de Adolfo el Viejo y Adolfo el Joven que vivir la suya. Y la vive en condiciones muy azarosas, porque él tenía el temor de que se le saliera de cauce la sucesión. Lo dijo infinidad de veces. Y hubo una serie de datos que se fueron dando a lo largo del camino que le fueron generando paranoias. Él estaba convencido que había una conspiración comunista internacional para tirar a su gobierno. Nadie le quitaba eso de la cabeza y Echeverría era muy hábil para calentarle ese cuento. Pero resulta que en principio del 68 matan a Robert Kennedy. Y eso le da a la sucesión, da al traste a la sucesión norteamericana. Eso empezó, ponle que haya sido marzo o abril cuando matan a Robert Kennedy, pero aquí le ha de haber dolido en el alma a Díaz Ordaz. Si eso lo hacen allá, ¿qué me van a hacer aquí? Entonces, él realmente vivía en una paranoia. Y esa paranoia lo fue aislando y le fue además haciendo perder capacidad de juicio, de análisis, de atención y de confianza. Mi padre era un hombre muy cercano a él, muy amigo de él, y a lo largo del 68, nada más lo vio 2 veces en 2 eventos protocolarios. Es decir, era un hombre que estaba totalmente aislado. A diferencia de don Adolfo, bueno, que supo jugar el tapado, ¿no? Inventó ese juego, engañó a todos. Díaz Ordaz no sabía jugar. Díaz Ordaz era un operador político, pero no era un poker face. Más ejecutor. Es en abril que matan a Martin Luther King, que tú también lo pones, en abril del 68, y en junio a Robert Kennedy. Entonces, eso era el ambiente que ahorita decías, que construía una posible justificación de la paranoia. Así es. ¿Otro comentario, pregunta, consulta? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Felicidades por el libro. Ya voy a la página 100, ¿eh? Ahora me faltan 500 y tantos, pero bueno. Oye, hay un personaje que no sé, que me faltan 500 páginas, que para mí es un personaje político mexicano fascinante, y se llama Fidel Velázquez, ¿no? El líder obrero que pudo haber sido presidente, pero no se atrevió, no quiso, fue lo suficientemente inteligente para no jugar ese juego. ¿Cuál es tu consideración respecto a don Fidel?
Yo creo que no ha habido, no conozco yo biografías de don Fidel, estudios de don Fidel. En alguna ocasión Manuel Camacho escribió un libro para el Colegio de México, Historia del Movimiento Obrero, pero fuera de ese yo no conozco otro donde realmente la figura de don Fidel, para mí uno de los políticos más importantes del siglo XX mexicano. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, yo abordo muy poco la figura de don Fidel, porque en el 68 no tuvo digamos, un papel protagónico. Sin embargo, sí dejó una frase que recoge Monsiváis, en donde dice: nosotros llegamos por las armas y no nos van a quitar más que por las armas. Pero, anécdota aparte, yo creo que don Fidel fue un hombre que sirvió mucho al sistema político mexicano en su, digamos, en su acepción de control político. Permitió que las cosas funcionaran sin romper la liga. Voy a contar una anécdota que a mí me consta. Era secretario de Trabajo Porfirio Muñoz Ledo y estaban reunidos, tenían varios días reunidos, los empresarios con el sector obrero en la Secretaría del Trabajo, aquí en lo que está al lado de ahora TV Azteca. Pero era muy curioso porque Porfirio intermediaba. Es decir, Porfirio iba con unos y luego iba con otros, y a cada quien le contaba lo que Porfirio entendía o quería. Entonces, el grupo Monterrey fue a ver a mi papá y le dijo: oye, Luis, pues nosotros queremos hablar con don Fidel. Tenemos 5 días aquí, no lo hemos visto, tal, en un cuarto de al lado, pero no podemos hablar con él. Entonces mi papá le dijo: déjame decirle. Y habló con don Fidel y dijo: sí, ¿cómo no, Luis? Pues yo también quiero hablar con ellos, porque esto es un diálogo de sordos. Entonces, se veían todo el día, bueno, no se veían, todo el día estaban en la secretaría, salían en la noche y se iban a casa de mi papá. Y mi papá les ponía café, coñac, y les cerraba la puerta y ya los daba. Y a la mañana siguiente, pues ya llegaban pues de acuerdo. Ese era don Fidel, era un hombre que sí buscaba cómo sí hacer las cosas. Y yo creo que fue muy útil para el sistema político mexicano. Eso no quiere decir que todo haya estado bien y que los obreros hayan estado en la justicia social y en la riqueza y que no haya habido un sinfín de abusos. Pero creo que es un personaje que habrá que estudiar. Creo que la historia le va a hacer más justicia de la que se le ha hecho. Ahora, hoy, pues todo eso es historia. Ahora resulta que ya se va el actual líder Aceves del Olmo, pero pues yo creo que la CTM ya es un cadáver. Ese México corporativo ya no funciona, ¿no? No te estaba haciendo una grosería, estaba buscando en tu libro una frase de Fidel Velázquez, además de la que citaste, que retomas de Monsiváis, sobre que se imponía la represión, es decir, en el momento que se empieza a acumular las tensiones dentro del sistema en el 68, las voces empiezan a decir, bueno, solo hay una salida, la salida de la represión, y también haces un gran ensayo sobre cómo la represión se ha vuelto un fantasma, es decir, si hubo represión, pero ahora los gobiernos renuncian a sus responsabilidades de contener, de administrar conflictos, con el temor desde entonces de eso. Pero por otro lado, si hay algunos libros de Fidel Velázquez, yo no he encontrado ninguno bueno. Son varios, pero no he visto ninguno bueno. Ahí en las librerías de viejo hay bastantes. Yo conocí el de Manuel Camacho, que sí es un estudio
conjunto de varios autores, publicado por creo que siglo XXI. No conozco otro. Pronto va a haber uno de Pedro Aces, entonces no se preocupen. Por acá hay otra consulta. A mí me contaba una vez Santiago Oñate, que fue secretario del Trabajo, su primer o segundo día como titular de esa secretaría, la primera responsabilidad del secretario del Trabajo era visitar a don Fidel Velázquez. Entonces, obviamente va pensando que lo van a recibir en la CTM y le dicen, no señor, él recibe en su casa. Entonces va a buscarlo a su casa y don Fidel Velázquez lo recibe en pijama. Ese era el nivel de poder de don Fidel Velázquez. Cuando lo recibe, le dice, secretario, pase, por favor, bienvenido a su casa. ¿Qué se le ofrece? ¿Quiere comer algo, tomar algo? No, señor, vengo a que establezcamos nuestra relación. Y le dice, pues si no tiene inconveniente y no tiene otra cosa que hacer, el secretario del Trabajo, lo invito a sentarse a ver televisión conmigo. Entonces Santiago Oñate estaba muy desconcertado, según me refería. Dice, bueno, vamos a ver, unos minutos. Se sienta a ver la televisión con don Fidel y está viendo noticias, esto obviamente ya en el sexenio de Zedillo, don Fidel Velázquez ya un hombre muy entrado en años, y están viendo noticias de la guerra de los Balcanes. Y le dice, ¿está viendo eso, Santiago? Eso va a pasar en México cuando pierde el PRI la presidencia de la República. La anarquía total. Y dice uno, bueno, tuvo boca de profeta. Luis, quisiera pedirle su comentario sobre la actitud en torno a la democracia del 68. Yo participé en el 68 y obviamente al ser actor tengo un punto de vista y me ha llamado la atención el que considere que no hubo una defensa de la democracia o un planteamiento sobre la democracia. Pero como no he leído el libro, quisiera saber exactamente cuál es su punto de vista sobre este particular. Gracias, Cuauhtémoc, y gracias por venir. Un fuerte abrazo. El tema que tocas es un tema para mí muy importante, porque no nada más lo abordo en este libro, sino lo abordo constantemente en mi canal de YouTube. Mi planteamiento es de que nosotros no diseñamos un sistema democrático. Nosotros teníamos un país que se estaba destejiendo después de la revolución y que las fuerzas centrífugas estaban rasgando el tejido nacional. Y entonces tuvimos que llegar a un arreglo de pacto, de acuerdos, de intermediarios. Los caciques, específicamente, los caciques son los grandes intermediarios que intermedian entre el poder y la sociedad. Y fue un arreglo para no perder el poder y para no perder a México, para que no se nos deshiciera el país. Pasa el tiempo y luego se le reclama que ese sistema no era democrático. Pero la verdad es que nunca se planteó en esos términos. Cuando uno lee el informe de gobierno de Calles en el 28, él habla de acabar con los caudillos e institucionalizar el proceso del poder. Pero no habló de democracia y no habló de ciudadanos. Mi tesis central del libro es de que
cuando en el 68 se le demanda al sistema político el procesamiento de nuevas realidades y conflictos novedosos que no habíamos tenido antes en México, el sistema ni siquiera fue capaz de verlo porque no había desarrollado los órganos que pudieran ver esa realidad. Y mi tesis es que en ese momento el sistema político mexicano que diseñamos después de la revolución dejó de ser funcional y dejó de ser considerado como funcional. Y que en ese momento debimos cambiar y no cambiamos. Y que arrastramos una descomposición que viene desde entonces. En el camino surge un reclamo por democracia y hacemos intentos. No quiere decir que no haya habido reclamos por democracia en el 68, pero no era el leitmotiv del 68. Era uno de tantos. Es más, si vemos el pliego petitorio, pues el pliego petitorio tenía muy poco de democracia y muy poco inclusive estudiantil. Pero no quiere decir que no lo haya habido. Como todo conflicto social, pues es muy complejo en sus demandas. Ese reclamo por democracia se va consolidando conforme el sistema va perdiendo legitimidad y tiene que abrirse a la pluralidad. Pero resulta que nunca nos dedicamos a formar ciudadanos. Creímos nosotros que modificando la legislación electoral íbamos a alcanzar la democracia. No quiere decir que las legislaciones que hemos tenido sean malas, creo que hemos avanzado mucho, pero nuestra asignatura pendiente es de ciudadanía, porque el caldo de pollo de la democracia es el ciudadano. Y no ha habido en México un esfuerzo sistematizado e institucional por crear ciudadanos, por formar ciudadanos. Hay un librito nuevo, se llama El Ciudadano, una aproximación, en donde lo que hago es juntar una serie de conferencias que he dado a lo largo del año pasado, pero donde toco este tema ya con más precisión y con más, digamos, disciplina. Entonces, no es que yo diga que no hubo una demanda de democracia en México en el 68 e inclusive antes del 68. Lo que digo es de que como asignatura nunca nos propusimos crear ciudadanía y lo que nos falta para ser verdaderamente demócratas son ciudadanos. Es decir, tenemos una democracia sin demos. Por supuesto, es una opinión puede ser debatida, ¿no? Pero ese es mi parecer. Yo hablo de ciudadaneidad en tanto la capacidad verdaderamente efectiva de ser ciudadano. Porque una cosa es tener el estatuto de ciudadano, tener 18 años y un modo honesto de vivir, y otra cosa es ejercer como ciudadano. Voy a hacer, una digresión muy breve. Cuando uno analiza el capítulo de derechos y obligaciones del ciudadano en la Constitución, salvo el derecho de asociación, todos los demás derechos y todas las demás obligaciones tienen que ver en una relación Estado-ciudadano, como si el ciudadano solamente pudiese tener relaciones con el Estado, cuando en realidad el ciudadano es previo al Estado. Y primero los ciudadanos creamos un orden
que nos permite convivir y ponernos de acuerdo entre nosotros, y de ese orden se deduce luego la organización-Estado. Inclusive tenemos que plantearnos el día de hoy qué va a pasar cuando caiga el Estado, porque el Estado es una institución que está muriendo. El Estado es una creación humana, no ha estado siempre con nosotros. Y va a desaparecer y tenemos que crear algo diferente. Pero resulta que nosotros hemos atado a la ciudadanía al Estado y debiéramos de desatarlo y regresar la ciudadanía a las relaciones horizontales entre los ciudadanos para que luego puedan tener una expresión en la organización política. Pero si lo vemos y analicen ustedes el capítulo de derechos y obligaciones, es como si el ciudadano no tuviese mayor relación más que con el Estado. ¿Algún comentario, pregunta, consulta final? Aquí yo tengo una pregunta para el autor. No es de los autores que usted cita en su libro, pero estoy seguro que lo conoce y me gustaría conocer su opinión sobre un paisano de Salvador Camarena. Luis, ya empezamos mal. González de Alba dice... San Luis. ¿Ah, sí? Era de San Luis, vivió en Guadalajara. Murió en Guadalajara, pero era de San Luis. Corrección. No. Gracias. Muy honrado por el país. Se lo damos a Luis post-mortem, pero era de San Luis. Correcto, gracias por la aclaración. Bueno, él dice en sus libros, ya años más tarde, que la motivación principal de muchos de los que participaron en el 68 no necesariamente era política, que había una emoción por el relajo, por el desmadre, por las mujeres, por la droga, porque estamos hablando de los años del movimiento hippie. Entonces no era solamente el tema político, sino la rebeldía juvenil en general como impulsor o motor del 68. ¿Usted qué opina? ¿Cuál pesaba más o las dos igual? ¿O qué? Yo opino exactamente en los mismos términos que González de Alba. Nosotros le hemos revestido al 68 de un halo mítico. Repito, no quiere decir que no haya habido pulsaciones de ciudadanía, de democracia, de justicia, pero no era un cuerpo ideológico, doctrinario, era un despertar, era un querer ser libres. ¿Para qué? No sabemos para qué, ¿no? Pero además, no me va a dejar mentir aquí el doctor Newman. Así es nuestra vida. Es decir, no, cuando empezamos a escribir un libro no tenemos ya totalmente desarrollado todo el capitulado y todos los argumentos. Tenemos ansia de decir algo, de descubrir algo, pero no sabemos a ciencia cierta a dónde nos va a llegar, a dónde nos va a llevar. Entonces, yo creo, repito, que haya habido pulsaciones, sí, pero que más que nada fue la expresión de una generación que se abría a la vida en un México que había cambiado, empezaba a ser más urbano, más clase media, muchachos que tenían acceso a la cultura, a la comunicación, a la educación, y que aspiraban a más, pero no sabían qué había de más, pero tenían hambre de más. Pero no creo que hayan tenido estructuradamente un cuerpo doctrinario e ideológico. No creo que así funcione la vida. Bueno, en nombre de Casa Bonsai y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Luis Farías, a Salvador Camarena y a Raudel Ávila por esta presentación de cómo llegamos aquí.
También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si le interesa y va a haber un vino de los. Muchísimas gracias, buenas noches.